Buenos días a todos. Son las 2:02. Vamos a ir empezando con la presentación mientras se va incorporando la gente. Hoy es la cuarta sesión del programa formativo. Hoy vamos a hablar, sabéis que hubo que hacer un cambio en el orden cronológico y hoy en concreto vamos a hacer la que estaba prevista para el día 6 de mayo. En concreto vamos a hablar de medicamentos, vamos a hablar de fármacos por sonda nasogástrica. Me acompañan como ponentes dos personas que veis a mi lado. La primera a la derecha es Marta Queiruga y la siguiente Begoña Feal. Son ambas farmacéuticas de este complejo, de esta área sanitaria, ambas especialistas en farmacia hospitalaria. Personas muy relacionadas pues, con lo que vamos a hablar ahora, con aspectos de nutrición, muy relacionadas también en mi día a día desde hace muchos años en relación al trabajo en hospitalización a domicilio, preparación de infusores, elastoméricos, bombas de perfusión, nutriciones parenterales y nutriciones enterales. Vamos a hablar de los temas que os acabo de decir. Yo creo que es un tema interesante, importante y que bueno, no todas las residencias tienen pacientes con sonda, sí todas las residencias tienen pacientes que usan fármacos y yo creo que es necesario a nivel divulgativo que conozcamos aspectos que ellas nos van a trasladar. Empezará una y luego continuará Begoña, empezará Marta Queiruga y ya sin más os dejo con ellos y agradeceros a todos una vez más la presencia. Bueno, buenas tardes a todos. Me quito la mascarilla porque creo que así me vais a entender mejor también. Bueno, primero dar las gracias a Fernando y a todo el equipo de docencia y de las residencias sociosanitarias por contar con nosotras. Y nada, mi compañera Begoña y yo os vamos a hablar un poquito de las formas farmacéuticas de administración oral, los medicamentos orales y la posibilidad de administrarlos por sonda enteral. Bueno, la charla se va a dividir en dos partes. Yo os voy a hablar de la primera parte, principalmente diferentes tipos de formas de administración oral y en qué consisten. Y mi compañera Begoña os hablará sobre la posibilidad de su uso por sonda enteral. Bueno, esta parte es muy sencilla, simplemente, bueno, unos conocimientos generales. Vale, decir un poquito qué es un medicamento. Sabéis que el medicamento estará formado por el principio activo, que es la sustancia que va a ejercer el efecto farmacológico, y los excipientes, que son los que lo acompañan y permiten que el medicamento pueda ser administrado a los pacientes. Bueno, las formas farmacéuticas orales tienen una serie de ventajas e inconvenientes, como veis ahí. Bueno, las principales ventajas pues, son que son muy sencillas de administrar, son cómodas para los pacientes, son económicas, son generalmente seguras y hay múltiples formas como vamos a ver a continuación. Y como inconvenientes, bueno, que es difícil administrarlas en pacientes que estén inconscientes o pacientes que no toleren la vía oral, o también pacientes que tengan alguna dificultad en la deglución, principalmente, bueno, tanto los comprimidos, las sólidas o las líquidas ante posibilidades de broncoaspiración en pacientes que no traguen bien. Bueno, estas formas farmacéuticas se dividen en dos tipos, según los clasifiquemos por el estado físico. Pueden ser líquidas o sólidas, ¿vale? Las conocéis todos. Entre las sólidas tenemos cápsulas, comprimidos, grajeas, y las líquidas, pues jarabes, emulsiones, elixires. Vamos a ir hablando de ellas poco a poco. Vale. Y según la zona de liberación del principio activo, pues podemos tener una liberación convencional, serán aquellos medicamentos que liberen el fármaco en el estómago, o una liberación entérica, es decir, el fármaco pasa inalterado por el estómago y se va a liberar en el intestino delgado, donde va a comenzar la absorción. Y según la velocidad de liberación, pues puede ser una velocidad convencional, rápida, es decir, formas farmacéuticas de liberación inmediata, que se llaman, que son las convencionales, o una forma de liberación retardada o sostenida. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como lo vamos a ver después más detalladamente, pero a modo así de introducción, como veis en la gráfica de la derecha, si representamos las concentraciones de fármaco en el eje Y
como veis, frente al tiempo, las concentraciones en la sangre del paciente, pues en una forma farmacéutica de liberación convencional, la concentración de fármaco en sangre aumenta rápidamente y después disminuye rápidamente. En cambio, en las formas farmacéuticas de liberación controlada, pues como veis se consigue mantener unas concentraciones estables en el tiempo. Y esto va a ser útil, bueno, en determinadas situaciones, como veremos después. Bueno, vamos a empezar por las fórmulas líquidas. Bueno, pues las formas líquidas se pueden utilizar en pacientes con problemas de deglución, sobre todo si las podemos administrar por una sonda nasoenteral, y nos va a permitir adaptar las posologías en función, por ejemplo, de cambios de peso. Esto va a ser útil, sobre todo, por ejemplo, en pacientes pediátricos, que con el paso del tiempo pues, van creciendo y van necesitando adaptaciones de dosis, ¿vale? Y también tienen la opción de que son fácilmente edulcorables, aromatizables y nos van a permitir hacerlas más atractivas, ¿vale? Que mascarar sabores y olores desagradables, sobre todo. Y como inconvenientes, bueno, a veces puede ser difícil el manejo, sobre todo si no vienen acompañados de sistemas de medición de dosis que sean adecuados. Y también tiene más riesgo de incompatibilidades físico-químicas, ¿vale? Más sensibles a factores ambientales, a lo mejor a la luz, a la humedad, ¿vale? Y hacen que una vez que, bueno, que los empecemos a utilizar, pues su estabilidad sea limitada en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser necesario que algunas se preparen de forma justo inmediata a la administración. Una de ellas, los primeros que vamos a ver son los jarabes. Bueno, son preparados que a simple vista no van a contener principios activos en suspensión. El fármaco está solubilizado en una solución saturada de azúcar. Bueno, esta gran concentración de azúcar le confiere diferentes propiedades, principalmente edulcorantes, pero también conservantes, ¿vale? Hace que sea más difícil que crezcan microorganismos en ellas. Y también sirve para enmascarar sabores y olores desagradables. Uy, perdón. En cuanto a las soluciones, se trata de, generalmente son formas líquidas que están constituidos por un fármaco o varios que pueden estar disueltos generalmente en un vehículo que es acuoso. A simple vista es una solución lípida, es decir, no contiene partículas en suspensión, ¿vale? Y el principio activo estará distribuido en ellas de forma uniforme. ¿Vale? Pueden venir ya esta solución de fábrica, digamos, o puede ser necesario que se prepare justo antes de administrar. Esto es lo que se conoce como una preparación extemporánea, que veis ahí. Vale, eso pues, suele venir el jarabe con un polvo en su interior y es necesario añadir una cantidad determinada de agua. Seguidamente suele ser necesario agitar de forma vigorosa para que el principio activo se disuelva correctamente y ya lo podríamos utilizar. Bueno, por esto es muy importante indicar siempre en los jarabes y suspensiones que sean extemporáneas también, que vamos a ver que también las hay, pues la fecha de apertura o preparación, ya que la caducidad suele verse limitada una vez que se incorpora el agua, ¿vale? Suele ser estable unos 7-14 días más o menos. Bueno, las suspensiones son otro tipo de formas líquidas y en ellas lo que encontramos son uno o varios principios activos que se encuentran suspendidos en un vehículo acuoso, ¿vale? Estos fármacos van a ser insolubles en el medio en el que se encuentran, con lo cual tiene una peculiaridad que es que en reposo, pues estas partículas insolubles tienden a depositarse en el fondo. Por eso es muy importante siempre, antes de administrarlas, agitarlas bien, ¿vale? Agitarlas bien porque puede haber problemas en la dosificación, es decir, si no lo agitamos, pues el principio activo está en el fondo. Al administrar el medicamento al paciente vamos a dar una dosis errónea, ¿vale? O en cambio, si estamos hacia el final del envase y la suspensión no la hemos agitado correctamente, pues dar demasiada dosis porque el principio activo se encuentre precipitado en el fondo, ¿vale? Igualmente que con las soluciones hay que indicar la fecha de apertura o preparación siempre en el envase y agitarlo antes de usar, muy importante. Bueno, las emulsiones son otro tipo de formas orales. En ellas tenemos generalmente un principio activo o un fármaco que suele ser de naturaleza oleosa suspendido en un vehículo acuoso o bien viceversa. ¿Vale? Las emulsiones se caracterizan por lo que se llama una fase externa, que puede ser acuosa o oleosa, y una fase interna, que es
lo contrario, también acuosa o oleosa, ¿vale? Suelen ser agua en aceite o aceite en agua. Como veis, están formadas por unas pequeñas gotículas, ¿vale? Que son las que generalmente contienen el fármaco. Vale. Bueno, os pongo ahí una que es muy conocida por todos, que tiene aspecto lechoso, que es el propofol, ¿vale? Aunque no es oral, sí que me pareció un ejemplo bastante gráfico de emulsión, que de hecho, bueno, no es una forma farmacéutica muy habitual, pero sí que es importante conocerlas. Igual que con las soluciones de las suspensiones, es muy importante agitarlas antes de administrar, ya que las emulsiones son unos sistemas inestables que con el tiempo pueden tender a separarse las fases, ¿vale? Entonces, con la agitación lo que conseguimos es, de nuevo, que se vuelva a formar una emulsión y que podamos dosificar el fármaco correctamente. Bueno, los elixires son una forma farmacéutica que, bueno, cada vez está más en desuso porque contienen etanol, que es un excipiente de declaración obligatoria. Y nada, lo más particular de ellos es que tenemos que tener cuidado, principalmente la administración a pacientes pediátricos, ¿vale? Los niños menores de 6 años, pues no se recomienda que se les administre medicamentos que tengan un contenido de alcohol mayor al 0,5% y a partir de 12 años sí que ya podríamos utilizar medicamentos con una concentración en torno al 5%. Bueno, ¿cómo medir las formulaciones líquidas orales para evitar problemas de dosificación? Bueno, los errores a la hora de dosificar estos medicamentos suelen ser muy habituales, sobre todo cuando los medicamentos no vienen acompañados de un sistema de dosificación exacto, es decir, pues una jeringa generalmente sería lo más indicado, una jeringa de administración oral para hacer una medida más exacta de la dosis. Y por ello es muy importante evitar prescribir o administrar el fármaco en cucharadas, ¿vale? Hombre, a veces podemos utilizar estas cucharas que acompañan a los jarabes, que tienen una medida más exacta, pero las cucharas caseras, digamos, pues no se aconsejan, ¿vale? Porque cada una tiene distintas formas y la capacidad va a ser diferente. Entonces, la dosis puede variar mucho en función de que se utilicen unas u otras. Bueno, en cuanto a las formas de administración oral sólidas, bueno, ya las conocéis, hay muchos tipos, grajeas, cápsulas, comprimidos. Y bueno, son las más utilizadas con diferencia, ¿vale? Tienen diferentes ventajas e inconvenientes. Bueno, como inconvenientes principalmente que pueden ser difíciles de tragar algunas veces, sobre todo en pacientes con dificultades de deglución. Bueno, también los niños tienen dificultades para tragar, de hecho no se recomienda utilizar en niños pequeños, ¿vale? Porque no tragan bien comprimidos o cápsulas enteras. Y como ventajas principalmente destacan la estabilidad química, ya que en su composición no contienen agua, entonces se evitan pues, reacciones físico-químicas de degradación, pero también la contaminación microbiológica. Entonces así también evitamos algunas incompatibilidades que puedan surgir entre fármacos y excipientes o generalmente entre varios principios activos, ya que también van a permitir que varios principios activos se dosifiquen en una misma forma farmacéutica, ¿vale? En un mismo comprimido, por ejemplo, o una misma cápsula. Y las podemos dotar de propiedades de liberación retardada, ¿vale? Como vimos antes. Después os voy a contar un caso peculiar que hay. Bueno, vamos a empezar por los polvos. Los polvos, pues todos los conocéis. Es un polvo que normalmente lo tenemos que disolver en un líquido, en cualquier bebida. Generalmente suele ser agua o zumos de frutas. Y son preparaciones extemporáneas, es decir, en el momento de administrarlos vamos a disolverlos en agua. Una cosa muy importante es no dejar estas soluciones ya preparadas con mucha antelación, ¿vale? Porque al contacto con el agua, estos medicamentos son estables un determinado tiempo, entonces si los dejamos mucho tiempo disueltos o suspendidos en agua, pues podemos hacer que ocurran reacciones de degradación, ¿vale? Entonces es importante siempre pues disolver en el momento de administrar. Bueno, los granulados, veis ahí, por ejemplo, en esa foto de las cápsulas con los gránulos azules, consisten eso en granulitos pequeñitos, ¿vale? Suelen ser irregulares y se pueden administrar directamente, vendrían dosificados en sobres o pueden formar parte de cápsulas o comprimidos, ¿vale? Bueno, muy importante, siempre que nos encontremos ante una forma que esté hecha a partir de gránulos, pues no machacar los gránulos, ¿vale? Por ejemplo, las cápsulas que veis ahí,
pues puede ser posible a lo mejor administrar ese fármaco por una sonda, abriendo la cápsula y administrándolo suspendido en un líquido, ¿vale? Pero lo que no va a estar permitido es machacar esos gránulos, porque vamos a romper el sistema matricial que contienen y podemos hacer que, por ejemplo, el fármaco bien pues, se degrade al llegar al estómago o que libere toda la dosis de fármaco pues, muy rápido cuando a lo mejor lo tenía que hacer de una forma controlada. Entonces, bueno, esto os lo va a contar mi compañera Begoña después, pero siempre es muy importante consultar para cada medicamento de forma específica si esto se puede hacer o no. Vale, los comprimidos, bueno, son los más conocidos por todos, tienen eso, consistencia sólida, colores variados, formas variadas. Algunos pueden estar incluso ranurados para poder fraccionarlos y dosificarlos. Y bueno, lo que no permiten es enmascarar generalmente características organolépticas, ¿vale? Ya que a veces, si os fijáis, pues hay comprimidos que pueden tener un sabor desagradable, sobre todo, por ejemplo, el paracetamol o incluso un olor desagradable. Como ventajas, pues tienen un bajo coste, permiten una dosificación mucho más precisa que en el caso de las líquidas y tienen también mayor caducidad, ya que, como dijimos, no contienen agua, pues permiten una estabilidad muy prolongada. Generalmente, pues los comprimidos presentan una caducidad en torno a unos 5 años, 2 años, 3 años, ¿vale? Y bueno, inconvenientes, pues nada, lo mismo que decíamos para todas las sólidas, ¿vale? Ojo con los pacientes que no pueden tragar bien o que tengan problemas de absorción o de tolerancia entera. Bueno, hay muchos tipos de comprimidos, como veis ahí, no me voy a parar en explicar cada uno de ellos, ¿vale? Pero cada tipo pues tiene un objetivo diferente, una utilidad distinta, ¿vale? Tenemos todos estos. Bueno, yo ahora os voy a hablar un poquito de los comprimidos recubiertos. Vale, los comprimidos recubiertos, pues nada, se caracterizan igualmente porque contienen en su interior un polvo que se comprimió, ¿vale? Pero están recubiertos por una película. Esta película externa puede ser de azúcar o una película polimérica y puede aportar diferentes propiedades, ¿vale? Por ejemplo, protegerlos frente al ambiente, enmascarar su sabor, facilitar su deglución. Pueden ser azúcar, como veis ahí, suelen ser lo que se llaman grajeas, son redondos y muy brillantes, ¿vale? Suelen tener una forma lenticular, como una lenteja. Y los que tienen recubrimiento pelicular suelen ser sin brillo, suele ser una película pues, polimérica, ¿vale? Que simplemente recubre el comprimido para proporcionarle estas propiedades que veis ahí. Y otro tipo de recubrimiento serían los comprimidos entéricos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues también suelen tener una película, ¿vale? Que puede ser de diferentes materiales y puede tener diferentes funciones esta película. Puede ser pues, impedir que el ácido del estómago degrade el principio activo que contiene el fármaco. Puede ser también con una intención de proteger el estómago frente al efecto irritante del propio medicamento. O puede ser para intentar que la absorción del fármaco tenga lugar en una parte específica del tubo digestivo, es decir, evitar que el principio activo se libere en el estómago y que, por ejemplo, se libere al llegar al intestino delgado, donde a lo mejor, por sus características físico-químicas, pues se absorberá mejor, ¿vale? Por todo esto, pues la lógica ya nos dice que estos medicamentos pues, no se pueden fraccionar, triturar ni disolver, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos vamos a cargar esta película y vamos a hacer que todas estas propiedades que le está confiriendo al medicamento desaparezcan, ¿vale? Con el consiguiente riesgo, pues, digamos, de no conseguir el efecto farmacológico que buscamos o que también puedan aparecer efectos tóxicos, ¿vale? Porque, por ejemplo, si le está proporcionando una liberación controlada, pues podemos hacer que toda la dosis se administre de forma inmediata y pueda producir cierta toxicidad al paciente. Bueno, aquí veis los diferentes tipos de comprimidos y formas de administración, que os va a explicar mi compañera después ya con más detalle. Vale, pero ya veis que no todos son iguales, aunque en apariencia externa nos pueda parecer todo lo mismo. Pero bueno, cada uno es distinto, va a tener diferentes usos y diferentes propiedades. Y entonces, bueno, con lo que quiero un poco que os quedéis es que siempre ante cualquier duda de este tipo, pues es mejor consultar en las fuentes que vamos a ver a continuación y así por lo menos asegurarnos de que lo estamos haciendo de forma correcta.
Bueno, en segundo lugar, como formas farmacéuticas sólidas tenemos las cápsulas, todas las conocéis, las cápsulas son de gelatina, suele ser dura o blanda y van a contener en su interior el medicamento, el principio activo, digamos, el fármaco y los excipientes, ¿vale? Va a ser generalmente un polvo o un líquido. Como ventajas, bueno, pues este recubrimiento de gelatina le va a proporcionar una protección frente a agentes externos y también enmascaramiento de características pues, desagradables, olores y sabores desagradables. Como inconvenientes, pues que no se pueden fraccionar y son muy sensibles sobre todo a la humedad, más que a la temperatura también, pero sobre todo a la humedad, ¿vale? Porque la gelatina, bueno, pues es higroscópica y puede absorber la humedad. Entonces van a tener generalmente una caducidad bastante inferior a los comprimidos. Bueno, las primeras son las cápsulas de gelatina dura, las cápsulas clásicas las conocemos todos, tienen dos partes que se llaman valvas y nada, están formados por un cuerpo que es el que va a contener el fármaco, pues eso, en forma de polvo generalmente, con uno o varios excipientes y una cabeza que es lo que, bueno, podemos llamar que es una tapita. No tienen un cierre mecánico que hace que no se abran fácilmente, ¿vale? Que se abran cuando llegan al estómago, esta cubierta de gelatina se empieza a disolver, se puede abrir y entonces va a liberar el medicamento en el estómago de forma general, a no ser que sean cápsulas especiales, como vimos, puede haber también cápsulas que pueden tener eso, unas propiedades pues, de liberación controlada o de protección, por ejemplo, también frente al ácido del estómago. Bueno, las cápsulas de gelatina blanda, bueno, cada vez son menos frecuentes, pero sí que continúan siendo necesarias para formular algunos fármacos, sobre todo fármacos que son oleosos, ¿vale? Ejemplos clásicos, pues vitaminas liposolubles, como la vitamina A o la vitamina E, pues tienen que formularse de esta forma porque es muy difícil formularlas para administrar de otra manera, ¿vale? Entonces suele ser una capa de gelatina blandita que está cerrada, está sellada, no se pueden abrir, ¿vale? Y contienen el principio activo en su interior generalmente de forma oleosa. Bueno, ya os introduje un poquito antes las formas de liberación retardada o sostenida. Y nada, como veis en las gráficas que tenéis a la derecha, si representásemos la concentración de fármaco frente al tiempo, en la gráfica que está más abajo, en esta, aquí podéis ver lo que ocurre respecto a las concentraciones de medicamento en la sangre del paciente con el paso del tiempo. Cuando tomamos una dosis, la concentración en sangre de medicamento va aumentando progresivamente hasta que se alcanza el máximo y después empieza a descender, ¿vale? Porque empiezan los procesos de metabolismo y eliminación, empieza a descender. Y el segundo pico pues sería cuando tomamos la siguiente dosis. Esto es un ejemplo clásico, ¿no? Pues de farmacocinética cuando nos tomamos, por ejemplo, esto serían 2 dosis al día. Un comprimido o una cápsula que se administra cada 12 horas. ¿Qué nos aportan las formas de liberación controlada? Pues pasaríamos a una situación como la que tenemos encima. Pues nos permite que con una sola dosis pues mantenemos el efecto a lo largo de todo el día, por ejemplo, ¿vale? No es necesario administrar más dosis de medicamento, ya que liberan el medicamento de forma controlada a lo largo de todo el día. Toda la dosis diaria, que por ejemplo en este caso sería necesario 2 dosis, pues la podemos administrar en una sola toma. Esto tiene, bueno, una serie de ventajas, principalmente que va a mejorar la adherencia, ¿vale? Se veo que el número de medicamentos que se toma al día, pues sí que influye en la adherencia terapéutica, mejora la adherencia y evita, bueno, fluctuaciones más drásticas, digamos, de la concentración de fármaco en la sangre. Bueno, hay diferentes tipos de sistemas que van a proporcionar esta liberación retardada, ¿vale? Hay algunas, bueno, que veis ahí, os voy a contar un poquito de la primera, que es la bomba osmótica. Por ejemplo, el sistema OROS. A todos os sonará, me imagino, el medicamento Adalat OROS. Vale, pues este medicamento, la forma farmacéutica es una bomba osmótica. Como veis aquí, se trata de una membrana semipermeable que recubre al medicamento, ¿vale? Y una sustancia osmótica. Entonces tenemos el medicamento aquí en un reservorio con sus diferentes excipientes. Aquí tenemos una membrana que es impermeable y en la parte inferior tendremos una sustancia osmótica, es decir, una sustancia que tiene capacidad de absorber agua, ¿vale? Debido a diferencia de presión osmótica con el exterior.
y esta membrana de fuera, por lo tanto, va a permitir el paso de agua, ¿vale? Es semipermeable. ¿Qué ocurre? Cuando el medicamento llega al estómago del paciente, pues se suele tomar con líquido, pues con el líquido va a empezar a entrar en la sustancia osmótica, entonces esta membrana que separa los dos componentes va a empujar hacia arriba la salida de fármaco, ¿vale? A través de este pequeño orificio que veis aquí. ¿Esto qué va a permitir? Pues va a permitir que administrando una sola dosis de medicamento obtengamos lo que vimos antes, esa concentración constante a lo largo de todo el día y generalmente pues con una sola toma, lo que eso dijimos que va a favorecer sobre todo la adherencia terapéutica. Hay otros tipos también de formas farmacéuticas de liberación retardada, que serían, bueno, matrices de disolución. Bueno, por un ejemplo sería el MST continuous, ¿vale? Eso sería, generalmente se obtiene a partir de un granulado que se comprime y va a permitir esta liberación de forma controlada, o también microcápsulas o microgránulos, ¿vale? Que como vimos, por ejemplo, unas cápsulas que veíamos antes con los granulitos azules, pues puede ser que también, aparte de facilitar la formulación del medicamento, pues que le confieran estas propiedades de liberación controlada en el tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente parte que os va a comentar mi compañera Begoña Feal, que se trata de la administración de estas formas farmacéuticas orales a través de una sonda. ¿Vale? Con ellos veo. Gracias, Marta. Mientras se sienta Begoña, ya veis la cantidad de temas que tenemos que tener en la cabeza a la hora de prescribir y a la hora de dar un medicamento. El principio activo está claro, pero puede variar mucho el efecto que él consiga según la fórmula que usemos. Por tanto, tenemos que estar atentos a lo que estamos administrando. Begoña, ¿cómo quieres? Bueno, yo os voy a hablar un poquito sobre la administración de medicamentos por sonda y bueno, quería decir a modo de introducción 4 ideas clave, ¿no? O sea, la primera de ellas es que el uso de sondas de alimentación enteral a corto y largo plazo es algo que ha aumentado a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es el resultado de una mayor conciencia de la importancia de una ingesta nutricional adecuada. Ahora sabemos que un buen estado nutricional está relacionado con una buena evolución de la enfermedad y una mayor calidad de vida. Por otro lado, la sonda de alimentación enteral proporciona un medio adecuado para mantener una ingesta cuando por vía oral no es posible, o es inadecuada o hay restricciones de acceso al tracto gastrointestinal, por ejemplo, si hay una obstrucción pues, a nivel de esófago, por ejemplo. Y la alimentación por sonda enteral se utiliza en una amplia gama de condiciones clínicas y amplio rango de edades. Sabéis que, bueno, tenemos nosotros pacientes que son pediátricos que están en su domicilio con sondas enterales y vosotros en las residencias tendréis también pacientes adultos mayores pues con sondas. Y por otro lado, para pacientes con sondas puede ser difícil encontrar una formulación de fármaco adecuado. Para pacientes que tengan este acceso limitado al tracto gastrointestinal o incluso pacientes que presenten disfagia, porque bueno, de todos es conocido que es muy difícil que un paciente de este tipo pueda tragarse comprimidos o cápsulas. Por otro lado, hay muchos medicamentos que sí que están adecuadamente formulados para su administración correcta por vía parenteral, que se garantiza la absorción total, pero sin embargo esto no es irreal, ¿no? Porque la administración repetida intravenosa, subcutánea o intramuscular a largo plazo pues no es adecuada. Hay otras rutas alternativas que se pueden considerar, aparte de la vía oral, que sería, por ejemplo, la transdérmica, los comprimidos sublinguales, por ejemplo, que no necesitan el paso por el estómago, la vía rectal o la tópica, pero muchísimos medicamentos no están disponibles en estas formas farmacéuticas. Y entonces en estos pacientes, en pacientes con sonda, pues la sonda de alimentación es a menudo la única vía de acceso para administrar los medicamentos y se convierte pues cada vez más como la única vía para poder recibir fármacos. Bueno, por otro lado, quería destacar también que este es un dato, un informe que está sacado de un instituto que se llama ISMP, que es el Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos. Entonces, este instituto, ¿no?, es el que analiza los errores que se comunican en administración de medicamentos.
Entonces, ellos destacan que la administración de medicamentos por sonda los errores ocurren más frecuentemente de lo que se comunica. Y los elementos causales habitualmente es el empleo de una vía incompatible o que la absorción sea incorrecta y la preparación o la técnica de administración es inadecuada. Entonces, ellos destacan, en una revisión que hicieron de comunicación de errores, que el 68% de los errores en la administración de medicamentos por sonda se debe, por ejemplo, a que se administran todos los medicamentos juntos, en lugar de hacerse de forma separada, uno a uno, como se recomienda, ¿no? En otros casos, en un 25% de los casos de errores, fue debido a que se rompe la cubierta entérica. Como ya dijo Marta, pues hay medicamentos que no se pueden triturar. Entonces hay que buscar formas alternativas. También en un 15% de los casos se rompe la forma de liberación prolongada, con lo cual el medicamento deja de funcionar, la liberación no es a lo largo de 24 horas, sino que se producen picos bruscos de concentraciones máximas en plasma. Otro error muy frecuente es que no se lava la sonda antes de administrar un fármaco. Es una recomendación que luego veremos y se recomienda siempre lavar la sonda antes y después de la administración de medicamentos. Y otra cosa importante, aunque no siempre se hace, que creemos que un medicamento que está ya presentado como líquido sería apto para administrarlo directamente por sonda, pero sin embargo a veces es necesario diluir. Y veremos a continuación, en qué casos hay que diluir un medicamento y en qué casos no. Bueno, entonces, lo primero que nos vamos a plantear es qué es lo que debemos de considerar a la hora de administrar un fármaco por sonda. Pues principalmente son 3 aspectos claves. En primer lugar, es la forma farmacéutica en que viene ese medicamento, si es comprimido, cápsula, jarabe, etc. Por otro lado, también es bastante importante considerar las posibles interacciones con la nutrición enteral, ya que existen interacciones muy importantes medicamento-nutrición enteral o nutrición enteral-medicamento que hay que considerar porque habrá medicamentos que los hay que separar de la nutrición pues 1 o 2 horas o en otros casos pues se recomiendan administrar nutriciones con fibra porque pueden interferir en la absorción de medicamentos. Y en tercer lugar, la técnica de la administración. Bueno, en cuanto a la elección de la forma farmacéutica, es clave, como ya dijo Marta, que parece que podemos pensar que los medicamentos en solución o las tabletas solubles en general son las formas farmacéuticas de elección. Pero no siempre, en todos los casos, tenemos que asumir que todas son las de primera elección, porque veremos algún ejemplo de que no siempre es así. Y, por otro lado, hay que considerar que no se deben de triturar comprimidos o abrir cápsulas a no ser que exista una formulación disponible. Pues habrá que mirar antes si hay a lo mejor una vía transdérmica, una solución, suspensión, etc. Entonces, vamos a clasificar los medicamentos en general en 2 grupos. Los que sí son aptos para su administración por sonda. Y entonces, como ya dijimos, uno de los prioritarios serían los medicamentos que son líquidos, como elixires, soluciones, suspensiones, jarabes. Entonces, en ellos tenemos la ventaja de que un líquido no necesita manipulación, es fácil de medir la dosis exacta, pero como dijo Marta, es muy importante que esta dosis exacta no se mide en cucharadas, sino que se utilicen, por ejemplo, jeringuillas dosificadoras. Otra ventaja es que no se espera que existan cambios de tolerancia y efectividad en la administración por sonda frente a una administración oral. Aspectos que hay que tener en cuenta con los líquidos es que, por ejemplo, hay excipientes, que veremos algún ejemplo ahora, que podrían tener efectos laxantes, por ejemplo, sorbitol. A cantidades elevadas de ingesta de sorbitol al día, pues podrían producirse efectos adversos que en algunos casos se pueden relacionar con la nutrición enteral y, sin embargo, se deben al medicamento. Otro inconveniente es que las suspensiones, por ejemplo, pueden contener granulados grandes o ser viscosas, con el riesgo de la obstrucción de la sonda. En el caso de las suspensiones, hay que agitar la suspensión antes de utilizarla, es muy importante para conseguir una dosis exacta, porque sabéis que las suspensiones se depositan en el fondo del envase
Y si medimos la dosis por la parte superficial, pues no estaríamos dando lo que el paciente necesita. Y luego aquí se introduce un concepto que es la osmolaridad, que ahora os explicaré un poquito en qué consiste. Y los medicamentos que se toleran bien serían aquellos, los ideales tendrían una osmolaridad entre 100 y 400. Bueno, como ya os dije antes, el sorbitol es importante, ¿no? Saber que se contiene en muchos líquidos y que proporciona o se estabiliza la fórmula y también se utiliza como saborizante. Sin embargo, existe una tolerancia máxima al día, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tomen más de 10 gramos de sorbitol al día se podría producir, por ejemplo, distensión abdominal. Y si el paciente recibe más de 20 gramos de sorbitol al día, pues podría presentarse espasmos abdominales y diarrea. Y esto se debe al uso de una solución con alto contenido en sorbitol. Otro aspecto que dijimos es la osmolaridad, que a grosso modo viene a ser como la medida de partículas, por ejemplo, en 1 litro de solución. Esto se mide como miliosmoles por litro. Entonces, medicamentos que tengan una osmolaridad elevada, se puede producir una intolerancia fisiológica a la medicación. Entonces, por ejemplo, el estómago soportaría una osmolaridad más elevada, hasta 1000, que, por ejemplo, el intestino, que soportaría medicamentos que tengan una osmolaridad hasta 600. Entonces, ¿qué podemos hacer si un medicamento tiene una osmolaridad elevada? Pues habría que añadir agua al jarabe, por ejemplo, entre 15 en general a 30 mililitros. El aspecto de osmolaridad en muchas ocasiones está infradiagnosticado y a veces un paciente con diarrea muchas veces se piensa que puede ser un efecto secundario del soporte nutricional y sin embargo puede ser consecuencia de la elevada osmolaridad del medicamento que estamos administrando. Bueno, a modo de ejemplo, ya veis aquí, estos serían nombres comerciales de medicamentos y, por ejemplo, Zoviral suspensión, que es aciclovir, pues contiene 11,25 gramos de sorbitol por 2 gramos de medicamento. Entonces hay que tener precaución en un paciente, por ejemplo, que necesite altas dosis. Como ya sabemos, la tolerancia al sorbitol depende del paciente, pues bueno, hay que tener precaución. Y en cuanto a la osmolaridad, esta es otra tabla con ejemplos de medicamentos que tienen osmolaridades altas, o sea, que tienen muchas partículas disueltas en 1 litro de disolución. Entonces, a modo de ejemplo, pues podría ser un paciente que está con fluoxetina, 20 gramos de fluoxetina cada 24 horas. Tenemos este medicamento que tiene una osmolaridad de 3003. Entonces, para adecuar esta osmolaridad tendríamos que diluir 5 mililitros de solución, por ejemplo, en 25 mililitros de agua. De esta manera conseguimos reducir la osmolaridad a algo que sea más tolerado. Otro ejemplo sería la administración de Septrin. Sabemos que Septrin hay una presentación comercial, pero que está más pensada para la administración pediátrica. Realmente es el Septrin pediátrico. Un paciente adulto, en este caso, que lleva 800 gramos, o sea, 160 de trimethoprim y 800 miligramos de sulfamethoxazol, pues necesitaría, sabemos que partimos de este medicamento que tiene una osmolaridad de 5000, para bajar esta osmolaridad a niveles de 500 sería necesario añadir 200 mililitros de agua. Y ya vemos que es algo que no es muy realista, ¿no? Entonces habría que recurrir a otros métodos alternativos, por ejemplo, revisar los comprimidos de Septrin, a ver si se pueden triturar, diluir en agua y administrar por sonda. Bueno, en general las fórmulas farmacéuticas sólidas que sí que se pueden administrar por sonda serían aquellas, como dijo Marta, ahora ya sabemos lo que es, las cápsulas duras que no tienen cubierta entérica, o sea que no tienen una cubierta que resiste el medio ácido gástrico del estómago.
o aquellas cápsulas duras que tienen cubierta entérica, pero si el medicamento, que a lo mejor se inactiva en el medio ácido del estómago, está recubierto con unos microgránulos. Hay que tener en cuenta siempre el tamaño de los microgránulos, porque no vaya a ser que produzca obstrucciones en la sonda. Otras formas adecuadas serían aquellas de liberación inmediata que podríamos triturar. También sería adecuado pues, comprimidos dispersables que disolvemos en una cantidad de agua, o los efervescentes, o incluso los comprimidos masticables. En cuanto a los sólidos efervescentes, parece muy sencillo. Echamos el sólido en un vaso de agua y ya está. Pero sin embargo hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Primero hay que disolverlos en un volumen de agua suficiente para que sea dispersado totalmente. Y antes de administrar tenemos que esperar a su total dispersión para evitar que se produzca gas en la sonda de nutrición enteral y que a consecuencia de esto nos dé algún problema con la sonda. Normalmente tienen alto contenido en sodio, que es necesario para producir la efervescencia, y hay que tener en cuenta que a veces tienen excipientes que se pueden depositar en el fondo del vaso, que no son solubles y sedimentar. En cuanto a los comprimidos, a los sólidos, nos podemos plantear, por ejemplo, las cápsulas, si abrir o no abrir la cápsula. Antes de abrir es importante conocer, como dijimos antes, si la cubierta que tiene es para evitar la degradación del principio activo en el medio ácido del estómago. Ya dijimos antes que no, excepto que los gránulos, o sea, que el medicamento esté en otros microgránulos que tengan esa protección frente al medio gástrico. Hay medicamentos que tienen una cubierta entérica y contienen polvo para prevenir la irritación gástrica. En este caso tampoco es adecuado porque estamos exponiendo al estómago directamente a un medicamento irritante. También puede ser que la cápsula, como dijimos antes, sirva para retrasar el inicio de acción del fármaco. Queremos que el medicamento que no se libere en el estómago, sino que se libere pues en el duodeno, en el yeyuno, y entonces no sería adecuado. En este caso se recomienda no abrir la cápsula. Ahora que si la cápsula, por ejemplo, sirve para enmascarar las características organolépticas, en nuestro caso se podría abrir porque abrimos la cápsula, disolvemos el polvo en una cantidad de agua y como lo vamos a administrar por sonda, el paciente no percibe el mal sabor del medicamento. Hay otras cápsulas que sirven como fotoprotectoras, porque el medicamento es sensible a la luz. En este caso, consideramos que la exposición del medicamento a la luz va a ser muy pequeña, con lo cual se recomienda que se pueden abrir. En cuanto a las grajeas, también sabemos que es un polvo comprimido que está recubierto, en principio, pues, suele ser con algo rico en azúcar. Entonces nos podemos plantear si triturar o no triturar la grajea. Pues lo mismo que antes. Si esa cubierta es para enmascarar, para evitar que el medicamento produzca irritación en la mucosa del estómago, pues no podemos triturar el medicamento. Si es para mejorar la estabilidad del medicamento, pues tampoco lo debemos de triturar porque se inactivaría al llegar al estómago. Si es para enmascarar las características organolépticas en cuanto a sabor, pues lo podemos triturar, igual que antes, como fotoprotección del principio activo. Entonces, en principio, no hay problema en estos dos casos, triturar y disolver. Y como ya dijimos, bueno, hay que tener un poco de precaución con el contenido en azúcar, aunque no se espera que este contenido sea tan grande como para producir algún efecto adverso. Un ejemplo de este tipo sería el dulcolaxo, que es bisacodilo. Estas son grajeas que tienen una cubierta entérica, entonces en este caso no se podría triturar, porque el medicamento al llegar al estómago se inactiva, porque es inestable, entonces habría que valorar el cambio, por ejemplo, de otra forma farmacéutica como un supositorio. Y lo mismo pasa con las cápsulas de gelatina blanda, ¿no? En general, estas formas farmacéuticas no se deben de administrar por sonda, ya que el extraer el contenido que tiene una cápsula de gelatina blanda, que normalmente, como ya dijo Marta, contiene un líquido, puede producir problemas de estabilidad del principio activo, puede producir adherencias a la sonda y dar lugar a obstrucciones, o, claro, es muy difícil extraer de aquí, aunque sea con una jeringa y una aguja, todo el contenido, siempre nos va a quedar aquí bastante medicamento que no podemos extraer.
entonces se va a producir infradosificación. Algunos ejemplos de medicamentos que vienen en esta presentación de cápsulas de gelatina serían las auxinas, como ya dijo Marta, las vitaminas A y E, otro medicamento que es el Besanoid o la ciclosporina, que es un inmunosupresor. Entonces, siempre que sea posible, tendremos que buscar alguna alternativa terapéutica. Y bueno, aquí merece especial atención los comprimidos sublinguales, que están diseñados para tener una dosis menor. Y tienen una dosis menor porque medicamento se deposita en la base de la lengua, con lo cual el medicamento pasa directamente desde la lengua a la circulación sanguínea, evitando de esta manera el efecto de primer paso hepático. Este efecto de primer paso, bueno, es uno de los sistemas metabólicos que hay. Entonces, normalmente los comprimidos sublinguales tienen una dosis menor a un comprimido que se administra habitualmente por vía oral, con lo cual estaremos infradosificando al paciente si utilizamos los comprimidos sublinguales. Bueno, otras formas farmacéuticas que ya dijo Marta que en general no deben de administrarse por sondas son las formulaciones retardadas, ya que liberan lentamente el principio activo. Ya explicó Marta que una forma no retardada libera el principio activo pues así, buscamos una concentración máxima, una mínima y otra máxima. Una de retardada pues mantiene una concentración plasmática a lo largo del tiempo, que suelen ser 24 horas. Entonces, como norma general, podemos decir que no son aptas para la administración, debido a que se altera la forma farmacéutica debido a la trituración. Entonces afecta al perfil farmacocinético. O sea, pues la absorción ya es distinta, ¿no? Entonces esto daría lugar a concentraciones plasmáticas elevadas en un primer momento, pudiendo producir efectos adversos y toxicidad. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues lo que podemos hacer es sustituir este medicamento por otras fórmulas de liberación inmediata, pero siempre habrá que modificar la pauta posológica y la dosis. Pues, por ejemplo, el Carduran Neo a una dosis de 4 miligramos cada 24 horas, lo normal sería sustituirlo pues, por una doxazosina de liberación normal de 2 miligramos cada 12 horas. Podría ser un ejemplo. Bueno, el segundo aspecto que hay que contemplar, que es muy importante y merece casi otra charla como mínimo, pero bueno, yo lo voy a resumir, serían las posibles interacciones entre medicamento y nutrición enteral, ya que, esto lo hay que considerar porque puede desencadenarse una serie de problemas derivados de una actuación incorrecta. Entonces, podría producirse cuando hay una interacción pues, que disminuya la dosis del fármaco administrada. También se pueden alterar las características farmacocinéticas. Pues imaginaros un medicamento que se altere pues, con la fibra que va presente en algún tipo de dieta oral, pues se adheriría pues, a la fibra y no conseguiríamos una adecuada concentración plasmática de medicamento. Entonces esto puede dar lugar a que disminuya el efecto terapéutico. También se puede producir un aumento de los efectos adversos y muy importante, que es algo que siempre tenemos que evitar, que se puede producir obstrucción de la sonda, pues que puede haber una interacción físico-química, pues da lugar a una serie de agregados entre el medicamento y la nutrición enteral que obstruyen la sonda. También se pueden producir efectos secundarios intestinales y es todo esto que es una de las cosas peores es que puede producirse la suspensión del soporte nutricional. Tenemos que saber exactamente dónde está colocada la sonda del paciente, ¿no? Bueno, ya todos sabréis que cuántos tipos de sondas hay. Normalmente, de forma no invasiva, pues empezaría en la nariz y podría terminar, por ejemplo, en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno, dependiendo de dónde esté el extremo distal de la sonda, pues tendremos que tenerlo en cuenta para administrar los medicamentos por esta vía. Si ya el paciente está mucho tiempo, se espera que esté, pues por ejemplo, durante más de 6 semanas con sonda, que tiene una patología complicada a nivel del sistema digestivo alto, pues ya utilizaremos otro tipo de sondas más específicas. ¿Y por qué es muy importante considerar la interacción de la nutrición enteral
con los medicamentos, pues esto es un ejemplo de todo lo que se produce a nivel intestinal cuando se miden los niveles de las distintas, por ejemplo, del pH o de los distintos enzimas 5 minutos después de administrar una comida. No voy a entrar en esto, pues se producen cambios en el pH, se liberan las sales biliares, la osmolaridad incrementa y todo esto va a afectar al medicamento que administremos. Bueno, algunos ejemplos de interacciones. Bueno, traje aquí algunos que son muy llamativos. Un medicamento que, o sea, a lo mejor no lo tenéis en vuestras residencias, pero es muy llamativo, pues porque la administración, por ejemplo, de la Patinib con comidas se produce un 325% más de incremento en la biodisponibilidad de este medicamento cuando administramos con una comida hipercalórica. Y otras cosas que a lo mejor sí que administráis vosotros de forma más habitual sería el caso de los corticoides y la amoxiclavulánico, por ejemplo, que los alimentos evitan el riesgo gastrointestinal, por lo cual se recomienda administrar con alimentos. Bueno, ya de forma muy rápida, hay 3 técnicas de administración de medicamentos por sondas, que son la dispersión, pulverización o efervescencia. La dispersión consiste en colocar el medicamento en un vaso con agua y esperar sin hacer nada a que se produzca la dispersión. Entonces, aquí es un ejemplo, por ejemplo, la aspirina 500 miligramos tardaría 7 minutos en dispersarse o la prednisona de 5 miligramos 2 minutos. Pues la forma de actuar sería, pues como pone aquí, retirar el émbolo de la jeringa de 20 mililitros, introducir la forma farmacéutica, colocarla de nuevo, aspirar de 15 a 20 mililitros de agua, administrar a través de la sonda y volver a coger de 5 a 10 mililitros de agua para arrastrar los restos de la jeringa y administrar nuevamente por la sonda. En el caso de la efervescencia, ya dijimos antes que consiste en añadir el comprimido a un vaso de agua, que pueden ser 30 mililitros o más, y esperar a que termine la efervescencia. Coger con una jeringa toda la solución y administrar a través de la sonda y, muy importante, lavar los restos con agua también. Y la pulverización consiste en triturar el medicamento, pues habitualmente en un mortero o bolsa de plástico. Introducirlo en una jeringa y lo mismo, agua y luego lavar. La pulverización es muy importante tener en cuenta el lavar bien todo, por ejemplo, el mortero y aspirar todo el contenido, ya que se ha demostrado que puede haber una reducción del 25% en la dosis administrada debido a pérdidas del medicamento en las transferencias. Bueno, otro aspecto que hay que tener en cuenta, que lo voy a mencionar, pero es para simplemente que lo sepáis, son los medicamentos peligrosos. Hay una serie de recomendaciones de vestirse con guante sencillo, protección ocular, bueno, etcétera, y en caso de duda se recomienda contactar con el servicio de farmacia hospitalaria, ya que en muchos casos, para evitar que el personal manipulador esté en contacto durante un tiempo del tratamiento del paciente con un medicamento peligroso, pues será necesario a lo mejor preparar una fórmula magistral. Bueno, ya para terminar, las recomendaciones generales para administrar el medicamento por sonda, pues seguramente ya todas las sabéis, pero bueno, aquí las podemos repasar, que sería incorporar al paciente en un ángulo de 30 a 40 grados y sentarlo, ¿no? Comprobar la permeabilidad de la sonda. En general, o sea, se recomienda parar la administración de la nutrición enteral y, muy importante, lavar la sonda con 15 mililitros de agua para evitar que queden restos de nutrición enteral en la sonda. Se puede emplear la entrada adicional de la sonda para la administración de medicamentos. Y, muy importante, como ya revisamos antes, hay que comprobar si es posible administrar el fármaco por sonda y cuál sería la técnica adecuada. Entonces, esto hay una serie de guías que más tarde os los daré en bibliografía. Hay aplicaciones para teléfonos o guías clásicas de consulta. Luego las veremos. Bueno, se recomienda nunca añadir medicamentos a los preparados de la nutrición enteral. Esto es como en pediatría, que tampoco se recomienda añadir los medicamentos a la comida, ¿no? Pues puede ser que un paciente no reciba toda la nutrición, con lo cual tampoco va a recibir el medicamento necesario.
Tampoco se debe de administrar el medicamento junto con la nutrición. Bueno, puede haber también incompatibilidad física o química y se puede, como ya dijimos antes, producir problemas en obstrucción de la sonda o alterar la respuesta a los medicamentos. Esto es muy importante y no siempre se hace exactamente, pero cada medicamento se recomienda administrarlo por separado y siempre lavar con agua entre cada administración. Y muy importante también no mezclar medicamentos en la misma jeringa, ya que 2 medicamentos triturados mezclados con agua se pueden producir precipitados inesperados entre ellos, con lo cual existe el riesgo de obstrucción de sonda o de que el medicamento no haga el efecto terapéutico adecuado. Bueno, esto ya lo dijimos antes, se recomienda diluir los medicamentos con 15 a 30 mililitros de agua antes de la administración, siempre que sea posible. Es de preferencia un medicamento líquido en solución o en suspensión y en caso de tener distintas formas farmacéuticas, el orden que se recomienda de administración sería, en primer lugar, dar las formas farmacéuticas líquidas de menor viscosidad, pues una solución, por ejemplo. Luego una forma farmacéutica líquida de mayor viscosidad y luego las formas farmacéuticas sólidas. En general se recomienda diluir las soluciones viscosas con agua, normalmente pues mitad y mitad, y diluir las soluciones hipertónicas, como ya vimos antes, para evitar osmolaridades elevadas y que puedan producir pues, efectos adversos como diarreas. Luego es muy importante saber dónde está colocada el extremo distal de la sonda para saber, si el medicamento, se inactivará con el medio ácido del estómago o no. Y separar la toma de alimentos si es necesario durante 1 hora antes del inicio, si es necesario 1 hora antes y reiniciarla 2 horas después de administrar el medicamento. Un ejemplo clásico pues, sería un inmunosupresor y la nutrición, o por ejemplo la fenitoína, que aunque ahora ya está más en desuso, pues requieren, por ejemplo, el de tener la nutrición enteral. O otras, como por ejemplo el ciprofloxacino, se recomienda detener la administración de la dieta entre una hora antes o 2 horas después de administrar el medicamento. Y bueno, como os dije antes, ya para finalizar, vamos a ver ahora la bibliografía de consulta y unas recomendaciones que nos parecieron de interés. Bueno, como ya todos sabéis, está la guía de consulta que hizo el Sergas, que se llama Guía Farmacoterapéutica de Centros Sociosanitarios. Aquí tenéis los enlaces. Se puede acceder a través de la internet del Sergas en asistencia sanitaria o a través de la intranet. Entonces, en esta guía están recogidos los medicamentos. Os traje un ejemplo, pero bueno, están todos los medicamentos aprobados para la utilización en los centros sociosanitarios. Sería, por ejemplo, omeprazol, aquí sería la presentación y aquí sería la forma de administración. Pues, para un paciente por vía oral 30 minutos antes de la comida y de la administración por sonda. Una serie de observaciones de precaución. Esto sería una de las guías de consulta. Luego, como otra guía de consulta muy accesible, es una app que es apta para teléfonos móviles, se llama Medisonda, que la podéis descargar. Entonces, esta aplicación se hizo desde el servicio de farmacia de la Xerencia de Vigo y es de acceso libre. Y bueno, la coordinadora es una farmacéutica que se llama Cristina Vázquez, que tenemos la suerte de que ahora esté trabajando aquí en el CHUAC. Entonces, mediante esta aplicación podéis buscar un medicamento y os deriva, por ejemplo, yo busqué acetilcisteína. Si clicáis aquí, os dice las distintas especialidades farmacéuticas, las instrucciones para su administración y, muy importante, las interacciones posibles con la nutrición enteral y la recomendación. En este caso, 1 hora antes o 2 horas después de la nutrición debido a su pH ácido. Vale, otra guía clásica de consulta que también es libre y se puede buscar en Google, sería, por ejemplo, esta, que es del Hospital Clínico de San Carlos. Hay hospitales que hicieron sus guías de administración de medicamentos por sonda y están disponibles. Esta, pues la bajé, la consulté yo y sin ningún problema. Otras guías ya más específicas sería esta, que es británica y no está disponible de forma libre en la última edición, pero sí está disponible ediciones anteriores a la última. Y sería esta.
Y ya por último, todos los medicamentos tienen una ficha técnica, ¿no? Esta ficha técnica se puede consultar en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. O sea, si ponéis en Google Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a continuación ponéis CIMA, que es Centro de Información de Medicamentos, nos remite a esta página donde tecleamos un medicamento, lo podemos buscar por nombre comercial o principio activo, nos da todos los nombres. Vamos a su ficha técnica y en todos los medicamentos, en el apartado 4.2, está la posología y forma de administración. En el caso, por ejemplo, del Prograf, pues en la forma de administración nos dice que las cápsulas deben de administrarse generalmente con el estómago vacío, 2 o 3 horas después de la ingesta de alimentos para obtener la máxima absorción. Y así obtendríamos la información para cada uno de los medicamentos. Bueno, a veces es necesario consultar 2 fuentes, ¿no? Porque en una puede que no sea suficiente pues, para resolvernos nuestras dudas y problemas. Pero bueno, sí que con esto podemos hacernos una idea de cuándo un medicamento puede o no puede ser administrado y qué precauciones hay que tener a la hora de administrarlo, tanto por sonda como por vía oral. Bueno, y con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra asistencia a la charla. Gracias a vosotras, Begoña, Marta. Yo creo que han introducido una serie de conceptos, un tema en el que creo que todos tenemos mucho camino de mejora. Seguramente hemos descubierto algunos aspectos todos, y yo el primero, que no conocíamos, y a lo mejor el objetivo de la charla es descubrir o introducir una pequeña precaución en los usuarios, válidos también para los domicilios, obviamente, a nuestros familiares, pero sí en los usuarios, porque a veces, por premura de tiempo, por falta de personal, bueno, vemos situaciones de administración que no son las más adecuadas. El que eso se haga de esa manera pues puede conllevar que ese medicamento que estamos dando no esté haciendo el efecto debido, o al revés, que esté siendo nocivo, ¿no? Por lo tanto, bueno, los profesionales sanitarios de residencias o los que trabajamos en residencias tenemos que tener conciencia de esta situación, y por lo menos aquellos pacientes con sonda o con disfagia en los que se administra triturado todo en un yogur o en un flan, evaluar si eso es posible hacerlo así, porque muchas veces encontramos que ese paciente no mejora, y no mejora porque está infradosificado, y a veces empeora porque estamos generando problemas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, y si no, pues finalizamos aquí. Agradecemos. Temos unha pregunta. Preguntan se o de Paquine se pode triturar. Non teño máis datos. Bueno, el de Paquine depende, porque hay varias formas farmacéuticas. Tenemos el de Paquine crono, que en principio no se podría triturar. Y el de Paquine normal, pues habría que consultar alguna de las guías que os mencioné antes, pero o sea, yo creo que sí, pero aparte hay que tener en cuenta que una solución. Ah, claro. Hay una solución que a lo mejor en lugar de proceder ya a triturar, pues como dije al principio, hay que asegurarse pues que si está disponible un jarabe, pues es mejor, ¿no? Habría que revisar el de Paquine normal, que yo creo que sí se puede triturar, y luego la forma Cronos no se podría triturar. Sí, yo creo que a propósito de un caso, de un medicamento determinado, que hay miles de medicamentos que ya seguramente los tienen en la cabeza, yo creo que lo ideal cuando tengamos una duda es consultar las distintas fuentes bibliográficas que os ha puesto. La guía de medicamentos para centros sociosanitarios también está colgada en la web de la unidad de coordinación, e iremos añadiendo más material. Yo creo que cuando hay una duda o tenemos algún perfil de paciente polimedicado, con disfagia o con sonda de nutrición enteral, pues uno de los objetivos de los profesionales sanitarios es revisar cómo podemos y cómo debemos administrar todo eso que le estamos dando. No se trata de dar 6 pastillas machacadas juntas, nos quedamos tranquilos porque ya está todo administrado, pero seguramente no es lo adecuado, ¿no? Con lo cual toca revisar y toca, bueno, por lo menos la primera vez, cuando vamos a aportar un medicamento, revisar si eso se puede administrar de forma conjunta con otros medicamentos, o si se puede administrar machacado, triturado, dispersado. La charla que acaba de dar Begoña y Marta, que nos han dado mucha información, se va a colgar también en los próximos días
en la web, con lo cual también podremos repasar. Y después bien a través de Cristina, que es la farmacéutica responsable ahora del área sanitaria de residencias, o de ellas mismas, pues cualquier duda nos la hacéis llegar y también se la trasladamos. No sé si hay alguna cuestión más. Y si no, como son las 3:07, es una buena hora. Os agradecemos la presencia, nos despedimos y nos vemos en unos días. Gracias.